Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales todos nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, dice la palabra del Señor, dejemos también nosotros todas estas cosas. Mira cuáles son: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Buenos días, amada iglesia, amados, todos los que están aquí conectados con nosotros en esta preciosa mañana de domingo, primer día de la semana, día en que glorificamos de una manera muy especial el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta palabra nos invita la palabra a que muramos a esa vida antigua, a esa vida que realmente en este tiempo ni en ningún otro nos convendría vivir, que nosotros debemos pensar de una manera diferente en este tiempo, porque dice aquí la palabra que antes éramos pecadores, antes de haberlo conocido a Él, éramos pecadores y andábamos en esos pecados terribles. Todo pecado es igual, tanto pequeño como grande, pero estos eran terribles, porque dice aquí que los pecados eran fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que era idolatría, que es idolatría. Pero que ahora pongamos cuidado con estos nuevos, que aún conociendo del Señor, aún habiéndole entregado nuestra vida a Él, siguen presentes en muchas vidas de gente que le conoce y que ha entregado su vida. Estos, como es la ira, el enojo, que cualquiera podría decir, ay, pero ¿qué es tener ira o tener enojo? No, la ira es un sentimiento muy fuerte que puede hacer llegar a la persona hasta límites indescriptibles, como la muerte. El enojo es guardar esa ira por mucho tiempo, alguien que nos haya hecho algún daño, y guardemos esa ira contra esa persona por mucho tiempo. No debe ser así. Estas son las cosas nuevas que aún en nuestra vida cristiana podemos manejar sin darnos cuenta. Palabras deshonestas, por favor. Malicia. No podemos permitirlo en nuestra vida, porque eso nos complica la vida y aún hace que nosotros podamos ir contra otros sin tener necesidad. Tenemos que llenarnos de nuevos pensamientos, nueva manera de pensar, actitudes buenas, ser benignos, bondadosos, amables, una manera nueva de hablar, no seguir con la vieja manera de hablar, palabras deshonestas, llenas de desesperanza. No, este es el momento para dar el cambio. Esta es la nueva vida. ¿Queremos acceder a una salvación eterna? Pongamos cuidado en esta nueva vida. No son esos pecados que nos imaginamos, grandes, terribles. Son esos pecaditos los que nos hacen alejarnos cada día más del Señor. Hoy propongámoslo en nuestro corazón, oigamos su palabra, dispongamos nuestro corazón para oír el mensaje que el Señor Jesucristo tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Yo los dejo con el pastor y vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor, poniendo atención a su palabra y haciéndola. Dios les bendiga, Dios les guarde
en esta maravillosa mañana y esta semana que comienza. Dios les bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito y alabado sea por siempre su santo, precioso y poderoso nombre. Qué bien, mis amados, volvernos a encontrar hoy domingo, el día en el cual nos reunimos en familia para alabar, para adorar, para glorificar el nombre de nuestro amado Señor Dios y Padre. Bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. Ustedes notan pues algunos cambios. Tenemos algún inconveniente con respecto a la imagen horizontal, porque creo que Facebook ya no va más con la imagen horizontal. Entonces vamos a mirar a ver qué solución damos. Pero aquí estamos. Y no importa cómo sea, la palabra del Señor la predicamos. El Señor iba caminando, Él no tenía bus, ni tenía carro, ni tenía moto, ni bicicleta, era a pie. Y la palabra se llevó por todos los lugares donde el Señor quería que la palabra se predicara. ¡Qué bien! Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 45. Aquí vamos a encontrar una historia de la cual hemos hablado en varias oportunidades y créanme que a mí personalmente esta porción de la palabra del Señor, el capítulo 45 de Génesis, para mí es un pasaje muy revelador, que nos enseña, que nos muestra lo que son las verdaderas realidades o deben ser las verdaderas realidades de un creyente en el Señor. Es en la historia, ustedes se acuerdan de José, aquel que fue vendido por todos, por sus hermanos, y que llegó siendo esclavo a Egipto. Pero allí en Egipto él tenía algunos conocimientos, algunas cosas. El Señor le había dado el don de discernir, de ver, de poder interpretar sueños, interpretar situaciones. Y entonces él llegó a ser un hombre muy importante en el reino de Egipto. Y en algún momento, dice la escritura, el capítulo anterior, hubo hambre en la tierra. En esos sectores, en Egipto, como hay un desierto cerca, a veces hay hambre porque no llueve. Entonces, dice la escritura que hubo hambre en la tierra. Entonces todo el mundo, José, con la sabiduría que Dios le había dado, él le recomendó al faraón que se construyeran unos silos, lo que llamamos hoy en día silos, o sea, lugares, bodegas inmensamente grandes donde se guardaba, donde él decía que ahí podían guardar el trigo, el grano, porque venía la época eran 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, ¿recuerdan ustedes? Y 7 años de una gran cosecha de trigo y 7 años donde no crecía el trigo. En fin, entonces él llegó a ser, por decirlo de alguna forma, como el visir o el vice, no presidente, vice faraón, por decirlo de alguna forma, ustedes me entienden. Mejor dicho, después del faraón, él era el que mandaba. Y el faraón, pues en ese tiempo ellos gozaban, no se preocupaban por nada, ponían a un gerente, a una persona que administrara, y ellos se dedicaban a la buena vida. Y bueno, José fue escogido por su sabiduría y por las características personales que él tenía. Fue escogido como prácticamente con la misma autoridad del faraón. Y la orden se daba en todo el reino. Hay que obedecer, porque él es aquí el que manda después del faraón. Y bueno, él hizo que Egipto
construyera los silos, y los silos. Los silos son grandes depósitos donde podían almacenar cosas. Uno los ve por aquí, por las carreteras. Claro que eran diferentes los silos en aquella época, pero él logró reunir una cantidad enorme de grano para poder enfrentar la hambruna que venía a raíz de la resequedad de la tierra. No llovía. Y bueno, del mundo entero llegaron a Egipto a comprar el grano, porque era el único lugar donde había, porque la sabiduría de José, lo que Dios le dio a él para poder ver hacia adelante, él vio que venía esa epidemia. Acuérdense ustedes, las vacas flacas, las vacas gordas, el trigo bueno que se comió a otro trigo. Bueno, en fin, es una historia apasionante. Y estando allí, les decía que venían de todas partes del mundo. Y en Israel, lógicamente, los alcanzó también el periodo de sequía. Y tenían que subir a Egipto, ir hasta Egipto a buscar alimento. Y allí se fueron todos los que eran los hermanos de José, los que lo vendieron, lo entregaron, se fueron para Egipto, con la sorpresa que ellos nunca se imaginaron de que el reemplazo del faraón o el visir del faraón era su hermano, el que ellos habían vendido como esclavo. Aleluya. Y José, apenas ellos llegan, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen. Porque pues ya había pasado mucho tiempo y habían unos hermanos que José ya no conocía porque vinieron después de él, en fin. Y estando ahí, él se les revela. Vamos a Génesis 45:1 y vamos a mirar ahorita qué es lo que nosotros podemos aprender de la actitud ante la situación de José. Imagínense ustedes, cuando era jovencito, tendría 10, 12 años, él era, por decirlo de alguna forma, el consentido del papá, Isaac. Era el consentido. El papá le hizo una túnica especial para él, en fin, y los hermanos le tenían rabia por eso, porque era el consentido. Por eso muchas veces, mis amados, a veces no es bueno tener preferencias con los hijos, porque eso va a crear entre ellos animadversión unos con otros, aún hasta rabia. Es que él es el consentido y mi papá todo le permite. Cuidado. Los hijos consentidos muchas veces son tristeza de los padres, sobre todo de la madre. Creo que hay una porción en la palabra que habla del hijo consentido. La vamos a buscar. Entonces, llegaron delante de José y ellos no lo reconocieron. Pues lógico, primero ya habían pasado muchos años. Ya José era un hombre adulto, ya no era un jovencito adulto, ya era un hombre adulto y vestido yo supongo, con todos los vestidos finos que tenían allí en Egipto, y además como visir del rey, del faraón. Él era un hombre importante y vestía muy bien. No lo conocieron los hermanos. Entonces, José sí los reconoció, obvio, los reconoció inmediatamente. Y dice ahí, él los reconoció, pero yo me imagino, José tuvo una tormenta de emociones, una cascada de emociones encontradas. ¿Yo qué hago? ¿Qué digo? Son ellos, son mis hermanos, yo los amo, pero ¿qué digo? Imagínense ustedes la situación. Bueno, entonces, Génesis 45:1, miren lo que dice. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó o gritó, porque allí estaban no solamente los hermanos de José, sino estaban toda la gente que le ayudaba a José, soldados, en fin, y en un momento él mandó salir a todo el mundo, menos a sus hermanos. Lógicamente los dejó allí, solitos, él con ellos, y todo el mundo salió, esclavos y sirvientes, todo el mundo. Dice, haced salir de mi presencia a todos.
y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Imagínense ustedes el shock emocional de José. Era imagínense usted una cascada de emociones. Por una parte, recordar que lo vendieron, que lo ultrajaron, que no lo querían. Por otra parte, mis hermanos, los hijos de mi padre, con quienes yo me crié, y yo amo a mis hermanos, pero les tengo en mi recuerdo por lo que me hicieron, pero yo los amo. Una cascada de emociones. ¿Yo qué puedo hacer? Él tenía todo el poder. Todo, absolutamente todo el poder. Entonces, dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Imagínense ustedes esa situación. Estamos en medio del lugar donde está el trono del faraón, el que manda, el gobernador de Egipto. Ese era José. Y dice que empezó a llorar a gritos y oyeron los egipcios y también lo oyó la casa del faraón. El faraón escuchó también. ¿Ustedes se imaginan? Oiga, ¿pero qué le estará pasando a José? Una situación increíble. Versículo 3 de Génesis 45. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Uf. Miren, no más de, así como dicen las señoras, se me puso a mí la piel de gallina cuando yo leí esto. Imagínense ustedes, en medio de esa situación, él se revela a sus hermanos y les dice, yo soy José. Por una parte, él, la parte emocional de él. Y por otra parte, las emociones de sus hermanos. ¿Ustedes creen que sintieron gozo y alegría? ¡Ay, qué lindo! Mi hermanito José. No, se llenaron de miedo porque se acordaron de todo lo que le hicieron y dijeron, ahora este tiene poder, ahorita vamos a mandar a llamar al ejército, a la guardia del faraón y nos van a meter a la cárcel y se va a vengar de nosotros. Digamos que de pronto muchas personas lo pensarían así. No es que él me quitó, es que él me hirió, es que ella me dejó, o él me dejó, o ella me hirió, me robó, me quitó mi casa, tantas cosas que nos pasan. Y bueno, sigamos leyendo porque esto es apasionante. Y dice, yo soy José. Y les hace una pregunta muy bonita. Su papá les dice, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. Pero, ¿qué le decimos? ¿No? Se quedaron mudos. Yo me imagino que quedaron congelados, tiesos, no tenían pensamientos ni nada. Porque la situación era muy difícil y muy compleja. Entonces, dice, no pudieron responderle. ¿Sabe por qué? Dice ahí, porque tenían miedo delante de él. Entonces, dijo José a sus hermanos, venga, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Mejor dicho, ya no quedaba ninguna duda. ¿Qué podía pasar de ahí en adelante? Pero yo supongo, me imagino, el miedo de los hermanos de él. Y solamente cuando él les dice, venga, mire, no se preocupen, no les voy a pasar nada, no les va a pasar nada. Acérquense a mí, vengan. Yo no les voy a hacer nada, absolutamente. Vamos al versículo 12, adelantémonos un poquito, del 4 pasemos al versículo 12. Y he aquí, sus ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Porque Benjamín sí no estuvo ahí en ese proceso cuando ellos lo vendieron y cuando ellos no lo querían. Benjamín no estaba todavía, no estaba. Dice,
Y aquí sus ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen a mi padre, vaya, díganle a mi papá toda la honra que yo tengo ahora en Egipto y todo cuanto han visto. Vaya, cuéntenle a mi papá, díganle que aquí estoy y desen prisa y traigan a mi padre. Entonces, echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín, lloró. ¡Wow! Pero no era un llanto de tristeza, ni era un llanto de ira, de rabia. No, era un llanto de amor, porque él, a pesar de las circunstancias y de todo lo que le había sucedido, él seguía amando a sus hermanos. Él los seguía amando. Eran sus hermanos que en algún momento hicieron algo mal. Bueno, entonces, versículo 15, enseguida, besando a todos sus hermanos, lloró sobre ellos, luego sus hermanos conversaron con él. Se sentaron a hablar con él. Yo supongo, y él les contó y les dijo todo lo que había pasado, les contó a ustedes. Ustedes saben muy bien la historia de José. Pero bueno, vamos a hacer un análisis de esto. En primer lugar, acuérdense ustedes que nosotros como seres humanos somos trinos. Tenemos un espíritu que es, la palabra dice que es una porción de Dios en nosotros. Hay una parte que es de Dios, que está en nosotros, el espíritu. Además, tenemos un alma. El alma es la cédula de identidad de nosotros, la verdadera cédula de identidad. El alma. Nosotros somos un alma. Y en tercer lugar somos cuerpo también, pero el cuerpo tiene un principio, pero tiene un final. El día que morimos, el cuerpo muere y va a la tierra y lo entierra y se vuelve tierrita, desaparece como cuerpo. Bueno, entonces realmente lo válido es nuestra alma, que nuestra alma es lo que somos nosotros. Nosotros somos fundamentalmente un alma. Y esa alma es espiritual. Y esa alma un día Dios la puso, el día que fuimos a ser concebidos, Dios la puso ahí. La cédula de identidad nuestra en el mundo espiritual. Pero también dentro de nosotros hay una porción que es de Dios, el espíritu. Somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es el que enseña al alma. El espíritu es una porción de Dios. Dice la palabra que el día que morimos, el espíritu vuelve a Dios, que lo creó, que lo puso en nosotros. Y el alma se va a rendirle cuentas al Señor. Entonces, imagínense ustedes, el alma, nosotros somos alma. Esa es la parte inmaterial nuestra, del ser humano. Y el alma, aun cuando no es física, óiganme bien, porque el cuerpo se enferma. El cuerpo, las carnitas, los huesitos se enferman. Pero el alma, aun cuando no es física, también puede enfermarse. ¿Y saben ustedes cuáles son las enfermedades del alma? Bueno, hay muchas. Mire, los odios, los resentimientos, las amarguras, los deseos de venganza, los recuerdos tormentosos, el gozo, todo eso pertenece al alma. Pero las enfermedades del alma están más fundamentadas en el odio, en la rabia, en el resentimiento, la amargura, la venganza. Ustedes imagínense en la vida de José, todo lo que él sufrió desde jovencito, como desde los 12 años, que sus hermanos lo vendieron. Y cuando llegaron allá, ellos a Egipto, José ya era un hombre, tendría, calculo yo, entre unos 25 y 30 años, supongo yo, más o menos. La palabra no lo dice. Entonces, si de lo que estamos analizando, que es ese momento dramático en el cual José se revela a sus hermanos,
a los hermanos que no eran tan buenos, que un día lo vendieron a un mercader de esclavos, lo vendieron como esclavo y él le tocó llegar a Egipto. En Egipto tuvo problemas, fue a parar a la cárcel, lo acusaron de 1000 cosas, en fin, pero la gracia del Señor estaba con él. Y un día como dijéramos, le descifró al faraón un sueño que tuvo el faraón. Entonces se volvió famoso y el faraón lo nombró allí. Después del faraón era él el que mandaba, como un visir. Bueno, entonces, acuérdense ustedes, las enfermedades del alma. ¿Qué había en el corazón de José? Los hermanos pensaban, no, este está lleno de odio, de rabia, de resentimiento, de deseos de venganza, de recuerdos tormentosos de todos y cada uno de nosotros. Yo imagino que ellos pensaron eso. Pero si nosotros vemos ese cuadro que acabamos de leer, ahí en Génesis 45, estamos viendo un cuadro hermosísimo de lo que realmente es el poder del perdón. Lo que es el poder del perdón. Y saben una cosa, amados, que el perdón es el mejor, si no, por no decir el único remedio y el único antídoto que existe para las enfermedades del alma. Es el perdón. Eso aquí, que psiquiatra, que psicólogo, que sí, uno ayuda más o menos con algunas cosas, pero realmente lo que debemos nosotros enseñarle a las personas y aprender nosotros mismos es que el mejor, el antídoto, remedio que hay contra las enfermedades del alma es el perdón. Así es sencillo. Perdonar, mis amados, perdonar es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque ocurren dos cosas. Por una parte, libramos al que nos ofendió, lo libramos. O sea, no nos atamos a la persona. Y hay gente que lleva odios y los arrastra toda la vida. Entonces, que fulanito me hizo, me quitó, me dijo, en fin, entonces eso ocurrió. ¿Y eso cuándo fue? No, eso fue hace como 18, 20, y todavía sigue usted recordando eso, y todavía sigue dándole vueltas dentro de su vida, y sigue enfermándose. Entonces, el perdón, las características que tiene el perdón es que podemos liberar a esa persona. Declararla libre. Ya, sí, ya no me interesa, yo eso lo olvido, saco de mi corazón todo resentimiento, odio, rencor, resquemor, todo lo saco de mi vida. En ese momento nosotros mismos nos estamos liberando del odio y nos favorecemos. Nosotros como los ofendidos nos favorecemos porque nos vamos a quitar una carga, un peso de encima. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas, ¿saben ustedes? Esas ofensas se almacenan, se van guardando, podríamos llamar como un cuarto allá de desperdicios, y lo guardamos adentro de nuestro ser. El enojo, claro, la rabia, el odio, y eso, mis amados, tengamos la plena certeza, nos va a llevar a nosotros a una vida de fracasos, porque tener el corazón lleno de amargura, de odios. El no perdonar es como si alguien viniera y sembrara en nuestro corazón unas células cancerosas, más o menos. Y las células cancerosas, usted sabe lo que hacen, se empiezan a multiplicar, hasta que dañan nuestro cuerpo y nos llevan a la muerte. La falta de perdón va dañando áreas de nuestro ser interior, las va dañando. Y realmente podemos deducir algo. La falta de perdón es la que nos separa, no el hecho en sí, no. El hecho fue un hecho y ocurrió y lo que sea, me ofendieron, me dijeron, me gritaron, me quitaron, me robaron, lo que sea, pero es la falta de perdón. No es el hecho,
porque a cualquier persona le pasan muchas cosas, pero es el no poder perdonar. Eso es un cáncer que nos va deteriorando. Y la falta de perdón a veces no nos permite superar situaciones difíciles. No podemos superar situaciones difíciles porque no perdonamos y guardamos eso en el corazón y lo machucamos y lo masticamos, lo mordemos y lo tragamos. Eso es lo que hace la falta de perdón. Y esa falta de perdón va a crear en nosotros algo que se llama raíces de amargura. Raíces de amargura. De amargo, de ajenjo. ¡Wow! Y las raíces de amargura son, como dije, son fatales para nuestro ser integral, para la salud emocional, para la salud espiritual y para la salud física, la falta de perdón. Emocionalmente nos hace daño, emocionalmente. En la parte espiritual no nos da libertad. La falta de perdón no permite que tengamos libertad espiritual, que podamos caminar con el Señor libremente, amar al Señor, tener con el Señor ese amor, esa amistad impresionantemente hermosa que el Señor coloca en nuestro corazón. Pero si hay falta de perdón, no podrás disfrutar del gozo de saber que el Señor está en su vida. Hay muchas situaciones en la vida. Hay heridas, mis amados, que nosotros como seres humanos enterramos y se entierran y van por allá a un archivo profundo de nuestra mente, de nuestro ser interior. Y ahí hay un archivo que se llama, ese archivo que está adentro huele a feo. Es un archivo feo, maloliente allá en lo profundo de nuestro ser. Y ese archivo nos va a causar problemas. Ese archivo, desde adentro de donde está ese archivo, viene a causar en nosotros cosas. Por ejemplo, actitudes. Actitudes. Y actitudes que en la medida en que las sacamos de adentro de ese archivo maloliente que es la falta de perdón, perdonen que les hable así, pero es para tener una claridad sobre lo que significa la falta de perdón, nos mortifica. Eso maloliente, feo que está allá, nos trae sufrimiento, nos trae amargura, nos trae muchas veces acciones que no controlamos. Y tantas otras cosas. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, versículo 15 en adelante. Dice, rápidamente leo, porque no entiendo lo que hago. Mire, ahí está expresando Pablo, pero porque Pablo tenía odio en su corazón. ¿Contra quién? Primero contra los cristianos. Odiaba a los cristianos porque él era un maestro de los libros sagrados. Él enseñaba. Entonces, ¿cómo es que ahora viene un señor llamado Jesús de Nazaret y va a traer aquí un pensamiento raro y que viene a cambiar las costumbres que nos... Bueno, en fin, tenía rabia contra los cristianos y un día armó un ejército. Y él adelante del ejército le dieron cartas para que fuera y los cristianos los atrapara y los matara o los trajera prisioneros. Porque llevaba odio en el corazón hasta que el Señor trató con él. ¿Qué hizo el Señor? Lo tumbó del caballo. Y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. A ver, ¿qué va a hacer usted? Ahí fue donde él descubrió. Vinieron a hablar con él algunos hombres de Dios. No recuerdo el nombre de los que hablaron con él. Ananías, creo que fue. No recuerdo. Entonces, él escribía, Pablo, más adelante, la carta que le escribía a los romanos en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo quiero ni deseo, sino lo que aborrezco y detesto. Eso es lo que yo hago. Y si hago lo que no deseo, yo testifico sin lugar a dudas que la ley es buena. La ley es buena. El malo soy yo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora
no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque el odio, la amargura, el resentimiento es un pecado que come, es corrosivo. Espero estarme haciendo entender. Estoy hablando muy feo, muy fuerte. Uy, santo Dios. Versículo 18. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra, está diciendo Pablo. Ya que no hago el bien que quiero, que deseo hacer, sino lo contrario, hago el mal que no quiero hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El día que recibimos al Señor, que abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, en ese momento, para que el Señor nos perdonara, nosotros teníamos que partir de ese principio. Yo perdono para que el Señor me perdone. Si tú no perdonas, no has perdonado, el Señor no te ha perdonado. Así vayas a la iglesia 2, 3, 4 veces a la semana, así cantes himnos muy lindos, levantes las manos, llores en la iglesia. Yo digo que muchas veces el lloro, hay gente que llora en la iglesia de una forma descontrolada. Yo digo que alguien podría decir, no, es que es el gozo del Señor. No, yo creo que hay gente que tiene cosas en lo profundo de su ser que no ha sacado, que le llenan de amargo su vida. Digo yo, creo yo. Entonces, no soy yo, es el pecado que habita en mí, porque somos seres humanos, raza caída, eso es lo que sabe. Bueno, José, el actor del que estamos hablando, bueno, de cierta manera el Señor tuvo que pasarlo por un filtro, porque era un niño malcriado, porque era el conchintío en el papá. Él era el conchintío en el papá. Claro, y por eso los hermanos le tenían rabia. Y el papá un día le hizo una túnica solo para él, de colores. ¡Wow! Sus hermanos le tenían rabia. Porque uno como papá no puede tener preferencias. Hay unos hijos que son especiales, más especiales unos que otros, pero uno los ama a todos. A todos. Aún al hijo malo. No es que el Señor, gracias a mi Señor, mis hijos han sido personas muy especiales. Pero hay familias donde hay hijos que llamamos hijos tarambanas, las ovejitas negras de la familia, hijos que a los 12, 13, 14 años cogen caminos equivocados, que porque los muchachos, que porque la música, que porque la droga, en fin, cogen caminos equivocados. Pero aún así son los hijos y los amamos, porque son los hijos, como el Señor nos amó. ¿Saben ustedes que el Señor nos ha amado profundamente? Dice la palabra que nos amó de tal manera que ni siquiera escatimó entregar a su Hijo en sacrificio como un corderito por los pecados de toda la humanidad. Dios no lo pensó. Dios no lo pensó. Yo imagino el corazón del Padre se arrugó, pero había que hacerlo. Entonces, Josécito, ese jovencito, tenía muchas cosas para ser un fracasado en la vida. Empezando, era un malcriado, era consentido del papá. Era un malcriado por el papá. Además, sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron. ¡Ah! ¿Usted qué haría que su hermano lo vendiera a usted, lo traicionara? ¿Usted qué? ¿Ah? Lo iban a matar, sí. Lo iban a matar. Lo que pasa es que los propósitos de Dios, mire usted, Dios les quería dar una lección a todo ese grupo de hermanos malos, envidiosos, egoístas. Cuando llegó allá, en Egipto, lo metieron a la cárcel por mentiras. No de él, sino gente que mintió diciendo que él iba a violar a la esposa del faraón. No. Y fue a parar a la cárcel. Bueno, en fin. Y acusado injustamente, sin lugar a dudas. Pero el perdonar esas cosas que le sucedieron a él, yo me imagino, Dios tenía un trato especial con José. Primero le hace revelaciones. Y en segundo lugar, yo me imagino, le puso en el corazón a José la característica del perdón. Porque es una característica que desarrollamos los seres humanos. La capacidad de perdonar.
Entonces, el perdonar, el aprender a perdonar y sanar su vida y ser un hombre que oía la voz de Dios, porque quitó de su vida el pecado de la rabia, del odio, del resentimiento, lo quitó de su vida, perdonó a todos los que le habían hecho daño, desde sus hermanos hasta la mujer del faraón que lo acusó injustamente, porque a lo mejor el joven era más bien parecido, y bueno, lo acusó la mujercita porque quería acostarse con el muchacho. Como el muchacho tenía sus principios, no quiso, entonces lo acusó de que él la quería violar. ¿Qué va? Pero el faraón ya sabía las resbaladas de la esposa. Entonces, el perdonar cambió su vida, y ese perdonar, ese perdón en su ser interior fue el que lo catapultó, sí, hacia el éxito, hacia la bendición, hacia la fama. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de aquí? Vamos a ver algunas cosas que debemos aprender. José entendió que Dios saca lo mejor de nosotros, y aún de lo malo, Dios saca lo mejor. El versículo 5 dice, le está hablando José a sus hermanos: ahora pues no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida, mire usted, él veía hacia adelante el futuro y se dio cuenta que era un instrumento en las manos de Dios. Y él dijo: el Señor me trajo aquí para preservar la vida de mucha gente, porque aquí va a haber una hambruna, va a haber falta de alimentos porque no llueve, el agua escasea, entonces mucha gente puede morir de hambre. Y Dios habló con él para preservación de vidas. Qué bonito, qué bonito. Dice: y él me envió delante de ustedes. Dios me envió aquí primero, antes de ustedes, para que yo hiciera aquí un trabajo que los va a beneficiar a ustedes. Leamos ahí, versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me ha enviado delante de ustedes para, óiganme bien, ustedes que me hicieron daño, que me vendieron a un mercader, que yo sufrí en la cárcel, he acusado injustamente, en fin, ¿sabe? Dios me ha puesto aquí. Todo esto, ¿sabe para qué? Mirando a los hermanos, yo me imagino a los ojos, y ellos así todos amilanados y asustados, me envió aquí para protegerlos a ustedes mismos y a mi padre y a mi gente. Dice: para preservarlos a posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, mire, aquí está él borrando el pecado del corazón de sus hermanos. Sus hermanos eran resentidos, amargados, porque era el consentido del papá. Entonces dice: pues ustedes no fueron los que me enviaron aquí. ¿Ustedes no fueron? Porque alguno puede decir: ay, pero bueno, le sirvió que nosotros lo hayásemos vendido a un mercader egipcio, le sirvió porque mire dónde. No. Él le dice: ustedes no fueron los que me trajeron acá. Sí, realmente sí, los hermanos fueron los que lo vendieron, y el mercader egipcio lo trajo a Egipto y lo vendió en la plaza ya al faraón. Dice: pero no fueron ustedes. No fueron ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarlos a posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. ¡Aleluya! O sea, él tenía todo el poder para decir a esos disque hermanos: métanlos a la cárcel. Lo podía haber hecho. Él tenía tanta autoridad como el faraón. Dice, versículo 8, pónganle cuidado. Así pues, no fueron ustedes los que me enviaron acá a Egipto. Fue Dios quien me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Aquí cabe una pregunta que yo les voy a hacer. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Hagámonos una pregunta. Oye, ¿tú qué hubieras hecho si fueras José? ¿Qué hubieras hecho? De pronto alguno allí en su casa va a responder, no, yo los mando a recoger y que les den látigo y que lo lleven a trabajar. No lo sé. Quizás en esa situación hubiéramos estado. A lo mejor la venganza. La venganza es dulce, dice el dicho popular. Y guardar odio en el corazón. No, es que mi hermano me robó a mí lo que mi papá me dejó, mi hermano. Y guardan el odio. Y ese odio nunca los deja prosperar. Aquel que dice, bueno, me robó. Bueno, ¿qué? Yo soy yo y el que se hace daño soy yo. El odiar a otra persona, uno cree que con el odio le va a hacer daño a esa persona. ¿Qué va? El que se hace daño eres tú. No es la persona que te hizo el daño, que te robó, que te quitó, que te insultó, en fin, que te hizo cosas que te hicieron sufrir en algún momento. ¿Y qué es lo que les está diciendo ahí José a sus hermanos? Mire, esto es un plan de Dios. Ustedes no se preocupen. Ustedes fueron instrumentos de Dios para que se cumpliera el plan divino de Él aquí en este momento. O sea, yo puedo perdonarlos a ustedes por lo que me hicieron. No me interesa lo que me hicieron. Ustedes no se imaginan que lo que me hicieron fue un favor. Y aunque no parezca, muchas de esas cosas que nos suceden a nosotros como hijos de Dios están dentro de los planes de Dios. Y están para nosotros también. Y la palabra lo corrobora. Pablo le habla a la iglesia en Roma, Romanos 8:28. Miren lo que dice. Es una expresión que conocemos mucho, la repetimos mucho, pero de pronto no la interiorizamos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Tú no naciste aquí por accidente. No. Hay un propósito de Dios en tu vida. Hay un propósito. Y si tú caminas en el Señor con fe, con amor, con la certeza, la seguridad de saberte hijo de Dios, tranquilo, todas las cosas que te pasen son para bien. Pastor, pero aún las malas, sí, aún las cosas malas son para bien. Pregúntele al Señor. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Dime lo que tengo que hacer. Y bendiga su nombre. Hay un hombre en la historia bíblica increíble, Job. En la historia de Job es increíble. Job 1:20, mire, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Que Dios le quitó, era un hombre súper riquísimo en la época. Tenía casas, tenía ganado, tenía fincas, tenía esposas, tenía hijos por montones, tenía de todo. Y Dios le quitó todo eso. Y además le dio una enfermedad, como una especie de sarna, como decimos hoy en la modernidad, sarna, tiña. Dice que se rascaba todo el día, porque ya no tenía ni uñas, se rascaba con un pedazo de teja. Bueno, y dice en el versículo 21, cuando pierde todo, dice, desnudo vine al mundo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que el Señor de lo malo hace cosas buenas. En segundo lugar, ¿qué más aprendemos? Que José pagó con bien a quienes le habían hecho el mal. En el capítulo 45 que estábamos leyendo, versículo 9, le dice a los hermanos, bueno, ahora pilas, vayan, dense prisa, vayan donde mi papá y díganle, así manda decir tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, vengan a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén. Mire, él tenía eso ya en su mente. Dios le pone en su mente cuando ellos vengan, díganles que vengan, porque cuando vengan tienes que colocarlos en un lugar que se llama Gosén, en un lugar increíble. Está cerca de lo que llaman el delta del Nilo,
que es un lugar donde el río Nilo desemboca en el mar y se divide en muchos ríos, en riachuelos grandes, medianos y pequeños. Y Gosén estaba ahí, en medio del agua, ¿no? Una tierra fértil. ¡Wow! Dice entonces, habitarán en Gosén y estarás cerca de mí, y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque para que no sufras de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¡Qué bonito! ¿Decidió alimentarlos? ¿Ah? Imagínense por un momento que Dios te da a ti todo lo que tú sueñas tener. Riquezas, que es lo que generalmente soñamos tener. Riquezas, posesiones. Que Dios te da todo eso. Y Dios te dice, bueno, yo te doy todo eso, pero tienes que compartirlo con esos que te hicieron daño. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, todo lo que yo tengo que compartirlo con ese hermano bandido que me hizo daño, con ese otro vecino, con el primo, con el tío, con el papá. Tengo que compartir. Pero si Dios te está diciendo, te voy a dar todo. La única condición es que tienes que compartir. Esas son las situaciones que el Señor nos pone. Tienes que compartirlo. Y ese compartir es, digamos, como el verdadero sentido de la falta de perdón. Del verdadero perdón. El que en algún momento aquellos que nos hicieron daño, en algún momento que necesiten nuestra ayuda, poderles dar nuestra ayuda. Bueno, en tercer lugar, ¿qué más hizo José? Los consoló. Les dijo, mire, no se entristezcan, ni a ustedes les pese haber hecho lo que hicieron, haberme vendido, porque para preservación de vida, o sea, Dios me puso aquí para que yo conservara y guardara muchas vidas que se pueden perder por el hambre, porque vino una época de hambre. Y ese fue el sueño que el Señor le dio a José. ¿Recuerdan ustedes las vacas gordas, las vacas flacas, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas y las 7 espigas secas? Dios le mostró, viene una sequía, una hambruna. Entonces, él mandó construir, yo creo que cuando él mandó construir los silos, los lugares donde guardaban el trigo, la gente dijo, ese José está loco, mire todo lo que está haciendo. ¡Ja! Y ahí empezó a guardar trigo y a guardar y a guardar, a guardar. Cuando llegó la hambruna, el hombre estaba lleno de comida, de trigo. Entonces venían de otros lugares a comprarles allá. Entonces el faraón y el reino se hacían más poderosos. Y allá llegaron hasta los hermanitos que venían desde Israel. ¡Uy, santo Dios! ¿Cómo les parece? Él los consoló, no se entristezcan. ¿Por qué van a estar tristes? Porque el Señor me mandó aquí porque tenía un propósito que me dolió, fue difícil, pagué muchas cosas, pero aquí estoy. Él tomó la iniciativa de decirles, ustedes tranquilos, no se preocupen, yo no voy a tomar venganza. Aquí el asunto no es quién es el ofensor, no. Aquí el asunto es quién tiene la bendición, quién la tiene. Aquí no están hablando de los hermanitos de José, están hablando de José, porque él es el que tiene la bendición, tenía la bendición de él. Y teniendo la bendición de Dios, él fue el que tomó la iniciativa de perdonar a sus hermanos. En cuarto lugar, les habló a sus hermanos al corazón. Mire, ustedes me enviaron acá, pero fue Dios quien realmente me ha puesto en este lugar y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Fue Dios? O sea, ustedes creen que me hicieron daño. Hay gente que arma algunas cosas para hacernos daño. Entonces nos quitan, nos chocan, pero resulta que no nos hacen daño. Todo lo contrario, las cosas malas que nos pasan, a nosotros los creyentes nos fortalecen en el Señor. Nos fortalecen en el Señor. En quinto lugar, ¿qué más hizo Dios con José?
restauró la comunión con sus agresores. Versículo 14. Un pasaje hermosísimo, porque él no conocía a Benjamín. Benjamín era un hermano menor que tuvo su padre Isaac después de que él ya estaba un hombre allí en Egipto. Sí, entonces, Benjamín era un muchachón, me imagino yo, sería un hombre que de unos 17, 18 años, algo así. Y dicen que José vino y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, abrazando a su hermano. Imagínense el gozo de abrazar a su hermano. No lo conocía. Y dice que Benjamín lloró también sobre su cuello. Versículo 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Aquí, esta es una escena. Esto es una escena impresionante de reconciliación y de perdón. Uf. Mire, realmente, el que reinó en ese momento en Egipto fue José. El faraón no. El faraón se dedicó a la buena vida, a sus fiestas, a sus cosas. Pero el que mandaba en Egipto, el que gobernaba, el que organizaba Egipto, era José. Imagínense, vendido por sus hermanos como un esclavo. Entonces, él restauró la comunión con todos los que le habían hecho daño, sus hermanos, la reconciliación y el perdón. Pero mire, encuentra uno en la palabra, encuentra uno todos los casos. Diferente al caso que les voy a contar, y ustedes lo deben haber leído, Mateo 18, 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, eso era un billete gordo, pero muy gordo, y el hombre no podía pagar. Dice, a este, como no pudo pagar, el Señor ordenó venderlo a mercaderes, así como vendieron a José. Dice, y venderlo a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró delante de su señor y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo se movió a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. No es que se la postergó, se entró a diferir la cuenta a 10 años, en 10 años me tiene que pagar. No, le perdonó la deuda. Dijo, bueno, usted me pidió perdón, no me debe nada. ¡Wow! Versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que 100 denarios no era nada en frente a 10,000 talentos. 100 denarios, eso era, por decir algo, le debería por ahí 30,000 pesos, digo yo, mientras que el otro debía 10,000 talentos, eran millones. Bueno, entonces, se encontró a un consiervo que le debía. ¿Y qué vino? Lo agarró este siervo malo y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces los que estaban alrededor viendo aquello, sí, lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron donde el Señor. Fueron a su señor y le contaron todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el Señor, le dijo, siervo malo, malvado, toda la deuda yo te la perdoné a ti porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mire cómo termina, versículo 34. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también
dice el Señor, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. El Señor nos perdona. Un día vinimos delante del Señor, nos arrodillamos y le pedimos perdón. Y el Señor nos perdonó. Ajá, nos perdonó. Entonces la pregunta aquí es, ¿y nosotros perdonamos? ¿Será que nosotros perdonamos? En la falta de perdón, el no perdonar afecta, mis amados, nuestra salud. La falta de perdón afecta nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, la relación con Dios, la relación con los demás. Además, nos trae problemas la falta de perdón. Y nos trae problemas en varias áreas, en la calidad de nuestra vida. ¿Ah? Mira, hay un versículo, Job 21-25, lo leímos hace muchos años, recién convertidos, dice, ¿y este otro morirá en amargura de ánimo? Y sin haber comido jamás con gusto. Aquel que no perdona. El que no perdona. La calidad de vida que va a tener es terrible. Va a vivir en amargura de ánimo. Y si vive en amargura de ánimo, no podrá comer jamás su pan en paz. Su almuerzo, su desayuno y su cena en paz. El que no perdona. Además, nos trae problemas en nuestra libertad. ¿Sabe por qué? Hechos 8:28. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es una prisión, una cárcel, la falta de perdón. Nuestra parte espiritual va a traer problemas, el no perdonar va a traer problemas a nuestra parte espiritual. Salmo 142:7 dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? La falta de perdón, para que yo pueda alabarte. Además, la falta de perdón trae problemas a nuestro cuerpo, a nuestra vida física, a nuestra salud. Mire lo que dice el Salmo 73:21, el Salmo 7:3-21. Aleluya. Dice, se llenó de amargura mi alma. ¿De qué se llenó el alma? De amargura. Se le llenó la amargura. ¿Y qué pasa? Apenas empezó a tener amargura en su alma, el corazón, dice ahí, y en mi corazón sentía punzadas. ¿Qué es eso? Estás próximo a un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque no perdonas. Porque no sabes perdonar. No aprendiste. Y esto que estamos hablando, mis amados, tenemos que entenderlo. Muy bien. Primeramente, óigame bien, para tener compasión con nosotros mismos, primeramente. Lo acabamos de leer. Si tú no perdonas, vas a caer en amargura de ánimo. Eso te va a traer problemas y en tu corazón va a empezar a sufrir. Y yo creo que por eso mucha gente se muere de ataques al corazón, gente joven, 40, 45, 50 años, pum, caen ahí como pajaritos ahí, pum, de un caucherazo. Quedan ahí porque no perdonaron, tenían resentimiento, odio en su corazón. Hombre, que me robó, que el Señor lo perdone. Pero del corazón nos quitamos nosotros todo ese odio y ese resentimiento. Entonces empezamos por entender algo. Debemos tenernos compasión con nosotros mismos. Porque nos hacemos daño nosotros mismos. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley. Pero yo les digo, dice el Señor, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que les hacen daño, hagan bien a quienes los aborrecen y oren por los que los persiguen, por los que los ultrajan, por los que los insultan, por los que le quitan. Eso no lo digo yo, lo está diciendo el Señor. Porque cuando hacemos eso,
estamos teniendo compasión con nosotros mismos. Y ponemos todo en las manos del Señor, tienes toda la razón. Ese sería el segundo punto, dejar que el Espíritu Santo sane nuestras heridas. Porque hay gente que nos hace daño, claro que sí, yo no digo que no, hay gente que nos hace daño. Entonces debemos pedirle, permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien sane nuestras heridas, no nosotros. Porque eso no, para uno es muy difícil, pero el Espíritu Santo nos sana nuestras heridas y nos bendice de tal manera que llega un momento en que cosas que nos hicieron quedan en el olvido. Ya ni se acuerda uno. O si se acuerda es como el que ve una cicatriz y la puede tocar así, no le duele porque eso sanó hace mucho tiempo. Tienes toda la razón. Esa es una expresión bíblica, como aguas, y te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. En tercer lugar, no debemos juzgar. No debemos juzgar a los demás y sobre todo juzgarlos con ¿cómo se diría? Con severidad, o sea, a los demás sí le aplicamos toda la ley, pero a nosotros, entonces no debemos juzgar con severidad, sino tener paciencia por los comportamientos de los demás. No somos perfectos, los seres humanos somos 9.000 millones de personas en el mundo y hay 9.000 millones de defectos en el mundo. Porque no hay nadie perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces no podemos juzgar a los demás, sino tenerles paciencia por los comportamientos que pueda tener. Uno no sabe qué lo hace actuar de esa forma. Uno no sabe el hacer con que otro bebe, no lo sabemos. No sabemos qué pasó en la casa, en la familia de esa persona. Tenemos que entender a los demás, conocer, tenerle paciencia. Porque eso nos va a llevar ¿sabe a qué nos lleva si nosotros entendemos esto y nos bajamos del caballo de la soberbia? ¿Saben ustedes qué va a pasar en nuestra vida? Va a empezar a producirse fruto del Espíritu en nosotros. Créanme, yo personalmente, no que me contaron ni a yo porque lo viví, yo desconozco totalmente al hombre viejo. Es que ya ni me acuerdo las estupideces, las bobadas, las tonteras que uno hacía cuando no conocía al Señor. Uno creía que era el rey del mundo. No, un tonto. Uno se dejaba arrastrar por el pecado y por los amigos y por las circunstancias. El mal carácter. Ay, Señor. Ay, Señor. Pero el Señor nos ha cambiado. Nos ha cambiado. Totalmente nos ha cambiado una nueva vida. Y cuando nosotros podemos perdonar, o sea, las ofensas de los demás, como dice el dicho, me resbalan. Cuando eso me pasa, entiendo lo que significa la doctrina de la justificación o del perdón. Si yo no perdono, no he entendido la doctrina de la justificación para salvación. El Señor nos perdonó a nosotros, nos declaró justos, santos por Dios. Dios lo hizo con nosotros. Eso se llama la doctrina de la justificación. Pero para tú poderla tener, saborear, vivirla, tienes que aprender a perdonar. Esa es la puerta que abre la doctrina de la justificación o del perdón de Dios para nosotros. En quinto lugar, saber. Todo esto del perdón es un proceso. Esto no es que de la noche a la mañana yo amanecí amando al mundo, no. Es un proceso poco a poco. Y es un proceso que tiene dos características. Una característica es aprendo a desaprender. Empiezo a desaprender. Porque aprendí cosas.
A uno le decían, cuando alguien le hacía alguna cosa, usted no se deje, usted hágale lo mismo. Entonces, usted no sea bobo. ¿Ah? Entonces, aprendimos a desaprender. ¿Y para qué aprendimos a desaprender? Para empezar a aprender ahora lo que es el perdón de Dios, la renovación de Dios en nosotros. ¿Por qué? Mira, una persona con el alma enferma puede llegar a tener muchísimos bienes y dinero, pero le será difícil vivir en esta vida. El alma enferma. Porque esa actitud lo lleva al fracaso espiritual. Y no hay nada peor que el fracaso espiritual. Y no olvidemos y tengámoslo presente, el único remedio que hay para sanar nuestra alma es el perdón. El perdonar, sin importar quién, ni cómo nos hirió, ni cuándo nos hirió, ni cuánto nos quitó, ni cuándo, absolutamente. No importa, debemos pedirle a Dios que nos ayude a aprender a perdonar. Que el Señor sane nuestra alma, nos haga libres a nosotros para poder tener bendición. Bendición. La bendición viene del Señor. Y la bendición no añade tristeza, añade es paz, gozo, alegría a nuestra vida. La bendición que viene de parte del Señor. Sin lugar a dudas, todos somos de una u otra forma abusados. De una u otra forma. Abusamos de alguien o abusan de nosotros. De una u otra forma. Y ese abuso queda ahí como una semillita en nuestro ser interior. Y va causando resentimiento, falta de perdón, raíces de amargura, odios, muerte espiritual. Y nos lleva aún a muchos a la muerte física. A la muerte física. Dejémoslo ahí. Entendámoslo, mis amados. ¿Quieres disfrutar de la vida que Dios te dio? Una vida abundante, una vida de gozo, de alegría, de no dejarse impactar por cosas malas. No, cosas que le empiezan a uno a resbalar. Y vive uno feliz y tranquilo su vida. Puede uno dedicarse a su casa, a su familia, a su matrimonio, a su esposa, al esposo, a las mujeres. Y por sobre todas las cosas, dedicarnos al Señor. Porque toda esa falta de perdón, todo ese resentimiento, amargura, odio, todo eso nos aleja del Señor. Piénsalo. De pronto estás viviendo una situación difícil, de rabia con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con quien sea. Y es tan importante, tienes toda la razón, y es tan importante vivir en la paz del Señor, perdonar a los demás, que dice, mire qué tan importante es eso. El Señor dice, si tú cuando vengas al altar y traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano, que tu vecino, que tu compañero de trabajo, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tus tíos, que tu hermano, quien sea, tiene algo contra ti. ¿Sabe qué dice la palabra? Mire, deje la ofrenda ahí, déjela ahí en el altar y primero vaya y póngase a paz con su hermano. Y después, sí, ahora sí venga y traiga mi ofrenda, dice el Señor. Bendito y alabado sea su nombre por siempre. Padre bueno, Señor amado. Te damos gracias, Dios, porque cuando tú nos hablas, tú nos desbaratas totalmente por dentro, Señor. Tú nos confrontas y podemos vernos como en un espejo tal cual somos para ti. Delante de ti nos vemos, Señor, como somos realmente, delante de tu palabra. Señor, perdónanos si en algún momento hemos acumulado en nuestro ser interior odios, rabias contra alguien, Señor.
y de pronto injustamente no lo sabemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos, Señor, a poder caminar hacia adelante con la libertad total de saber que el odio, el resentimiento, la amargura no está en nuestro corazón y que podemos venir, Señor, delante de tu altar, traer nuestra ofrenda a tu altar y saber que es aceptada por ti, porque es ofrenda respaldada por el amor, por el perdón contra todos aquellos que nos han hecho daño. Gracias, Señor, te damos en este día precioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Ahí queda la predica, ahí queda grabada. Tú la puedes descargar, óyela cuantas veces quieras. De pronto tome notas, transcríbala y guárdela. Y compártala con los demás. Vamos a ofrendar al Señor, vamos a honrarlo con lo que Él nos ha dado. Mire qué cosa. Yo recuerdo, cuando hablo de esto, y eso lo hacía mi padre, cuando venía diciembre, que es un tiempo en el cual nos damos regalos, en fin, mi padre nos llamaba a los tres hermanos mayores y él llegaba a diciembre o el Día de la Madre, mi padre venía y nos decía, mire, tome, ahí les doy, y nos daba un dinero para que vayan y le compren el regalo a su mamá o para que compren regalo ahorita para diciembre. Y nosotros tomábamos y íbamos y comprábamos el regalito para la mamá, el regalito para el hermano, para la hermana, para mi papá, aún para él mismo. Pero lo hacíamos con gozo y con alegría porque no teníamos de dónde íbamos a sacar. Bueno, de pronto ahorrábamos alguna cosa. En algún momento recuerdo, mi padre nos decía, lo que usted ahorre en la alcancía, si ahorra 10, yo le doy otros 10. Si ahorra 20, yo le doy otros 20. Ese era el negocio que hacíamos con mi padre. Y nos llevaba al banco, a la caja de ahorros, ¿era que se llamaba? La Caja Nacional de Ahorros, creo que se llamaba, el banco. Caja de Ahorros, bueno, sí, algo así se llamaba, que desapareció. Mire, allí le daban a uno unas alcancías metálicas, porque es que las alcancías común y corrientes de marranitos, que son de cerámica, de barro o de plástico, es fácil sacarle la monedita, entonces uno rendía, porque uno necesitaba para algo, iba y sacaba, asaltaba el marranito. Las alcancías que le daban a uno en la caja de ahorros, creo que era Caja Nacional de Ahorros, que se llamaba algo así, de ahorros y crédito, creo que es un banco que se convirtió en otro banco, no recuerdo. Le daban una alcancía metálica, eso no se le podía sacar nada. Y para sacarle la plata, el día que estaba ya llena, que uno la sentía pesada, uno tenía que ir al banco. Y allá había un funcionario que traía una llave especial y abría la alcancía, la abría y salía todas las monedas. Y él cogía y las contaba y decía, ahí hay tanto, 50 o 55. Y cogía a la cuenta de ahorros. Eso no era que se la entregaban a uno, a la cuenta de ahorros. Y llega un momento, al final del año, que uno tenía muy buenos pesitos guardados allí. El ahorro, el ahorro. Entonces, debemos aprender a ahorrar. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24, que nos enseña a nosotros a entender la dimensión del dinero. El dinero no es un objetivo. Hay gente que vive para producir dinero. No. El dinero es una ayuda. Una ayuda. El dinero nos ayuda, pero no es el propósito de nuestra vida. Que seamos ahorrativos, sí, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Y hay gente que ahorra durante mucho tiempo, por ejemplo, para comprar su casa. Y ahorran y se esfuerzan y disminuyen en cosas, no compran nada superfluo, sino que guardan para poder comprar un día la casa. Aleluya. Y lo logrará el que sabe el ahorro.
Entonces, nosotros no podemos poner nuestra vida, nuestra esperanza en el dinero. Eso es lo que significa bíblicamente, es servir al dinero, que se convierte como en un señor. Entonces le servimos al señor dinero. Dice Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Poner el corazón en la riqueza. No. Nosotros le servimos primeramente al Dios grande de la gloria, a nuestro amado Señor y Dios. Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre. Al Señor de ayer, de hoy, por los siglos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Pedro, de Pablo, de Juan, de Lucas, de Nehemías, de todos esos hombres y mujeres de la historia bíblica. ¿Ah? Sí. El Señor es el que nos cuida. Él es nuestro papá, nuestro padre. Hacemos el esfuerzo, salimos, trabajamos y disfrutamos lo que hacemos. Pero el resultado le pertenece al Señor. Y si ponemos nuestro corazón en el dinero, entonces empezamos a servirle al dinero. Y el Señor dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. No. O le servimos a Dios o le servimos a la riqueza. Sírvele a Dios. Haz todas las cosas como para Él y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Toma tu ofrenda ahí en tus manos. Ten la ofrenda ahí en tus manos. Vamos a presentarla delante del Señor. Toma tu ofrenda ahí en tu mano, allí en la casa, con todos los tuyos. Si es posible, dale a tu hijo para que él tenga en sus manos. ¿Qué quieres? Aquí está. Y vas a ver cómo el Señor te bendice. Padre bueno, somos tus hijos. Aprendemos todos los días de ti, de todas las cosas. Hoy te pedimos, Señor, que tomes la ofrenda que hemos separado para ti. Señor, de la misma manera nos ayudes a aprender a perdonar a todos aquellos que nos hacen daño, sobre todo a nuestros hermanos en la fe, sean de la familia o no lo sean, pero que sean hermanos de la fe. Ayúdanos, Señor, a aprender. Te damos gracias por tus amores y tus bondades para con nosotros. Una semana que empieza hoy, una semana nueva, y queremos colocarla en tus manos delante de ti. Señor, y como siempre dependemos de ti, te pedimos que nos ayudes, que sea una semana productiva, Dios, en todos los sentidos, familiarmente, socialmente, económicamente, empresarialmente. Dios, sea una semana efectiva. Gracias, Señor, por tus amores para con nosotros. Gracias, Padre. Te amamos a ti por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, Dios, te amamos. Gracias, Señor, por guardarnos, por darnos el alimento todos los días, la ropa, Señor, el vestido, la familia, los hijos, la compañía. Gracias, Señor. Gracias por todo eso que son tus amores por nosotros. Gracias te damos, Señor. Oramos por Colombia, por nuestro precioso país. Señor, cubre a Colombia en este tiempo. Señor, ayúdanos que el malo no piense, Señor, en hacer mal para nuestro país, Señor. Si en algún momento lo piensa, Señor, el malo hacer mal sobre Colombia, Señor, quítalo, Señor. Y guarda nuestro país. Y del hombre malo, perverso, violento, sanguinario, guárdanos, Señor, guarda Colombia, nuestro país, guárdanos, Señor. Oh, somos un país, Señor, que tú nos has dado hermoso, Señor. Permítenos disfrutarlo en paz, en la paz tuya, y predicaremos tu palabra
en todo momento. Gracias te damos, Señor. Bendice la casa, bendice la salud de todos aquellos que nos acompañan. Bendícenos, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos hoy también, creo que oremos lógicamente por Colombia. Vamos a orar hoy también por Argentina. Es un país que está hoy definiendo su futuro. Señor, y queremos que hayan gobernantes que tengan temor de ti, oh Dios. Que el corazón tuyo, Señor, esté en el corazón de esos gobernantes para que traigan paz, gozo, alegría a ese país hermoso que es la Argentina. Señor, guarda la Argentina, Señor. Señor, que el hombre, la mujer que se elija, que coloques tú allí a la cabeza de ese país, sea un hombre, una mujer de bien, Señor. Y a esa persona guárdala, no permitas que nadie le haga daño, Dios. Y allí lo colocas, dale la sabiduría que viene de lo alto para que pueda gobernar ese país hermoso. Señor, no permitas que sea destruido por los ateos, los incrédulos, aquellos que no creen en ti, Señor. No lo permitas, como otros países que han sido desbaratados y destruidos, Dios. No permitas. Argentina, Señor, ha dado muchos hombres de Dios, predicadores de tu palabra. Señor, no permitas que el país se vaya, Señor, al fondo del fracaso. Coloca, Señor, al hombre o a la mujer, Señor, que sean los aptos para dirigir, para gobernar el país en la paz tuya, Señor, en la paz del cielo, en la paz del Señor. Gracias te damos, Señor. Perdona el pecado del país, Señor. Perdónanos a todos. Aquel que está enfermo, Señor, trae espíritu de salud sobre su vida. Aquel que no tiene trabajo, Señor, abre puertas de oportunidades. Gracias te damos, Señor, por tus amores y tus bondades para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga grande y ricamente en este día, y disfrute el día con su familia, con tus hijos, con tu pareja, con tu esposa, con el esposo. Disfruten el día. Puede ser en la casa o saliendo a un parque, no lo sé, según tus posibilidades. Y la semana que empieza hoy la colocamos en las manos del Señor para que la bendición sea de principio a fin. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente.